Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles 28 de marzo va a tener lugar en la Universidad Pierre y Marie Curie, aquí en París, un concierto-conferencia acerca del barroco latinoamericano en la música cubana para guitarra de los años 80 a cargo del guitarrista y musicólogo mexicano Iván Adriano y del guitarrista también mexicano Augusto Tech. Y precisamente para hablarnos de este concierto-conferencia tenemos con nosotros a Iván Adriano. Buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, Jordi, muchas gracias. Maravillosamente acompañado por Augusto Tech. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes, muchas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Digamos ante todo que Iván Adriano ha nacido en la Ciudad de México en 1985 y que va a realizar sus estudios en la UNAM para más tarde realizar una maestría en musicología aquí en París, en la Sorbona. La guitarra en México es el instrumento más popular, ¿no? Pero luego las dificultades para tocar la guitarra clásica son enormes, ¿no? ¿Cómo te metes tú en la guitarra clásica? En realidad, el acercamiento a la guitarra clásica fue enteramente fortuito. Es decir, mi interés inicial era ser guitarrista de rock, tocar la guitarra eléctrica, esa fue mi formación inicial. Y posteriormente encontré la guitarra clásica por un profesor de Australia que estaba residiendo en México en ese momento. En realidad, yo nací en México, pero crecí en el sur de México. Es decir, pasé la mayor parte de mi vida en Mérida, y es hasta los estudios de la universidad donde justamente llevé una formación sólida en interpretación que regresé a la capital. Pero digamos que este aspecto cultural del cual estoy impregnado en lo musical viene del sur de México. ¿Cómo veías el rock después de tantos años de estudiar la guitarra clásica? ¿Con una cierta condescendencia quizás o no? Para nada. Justamente para mí el concepto de música popular y música culta es un concepto que se mantiene muy digno de discutirse, y el rock en muchas dimensiones es una música que ha propuesto más allá de lo que actualmente se considera música clásica. Iván, vas a realizar estudios de perfeccionamiento en Italia, en la Academia Gigiana de Siena, donde la guitarra también es muy importante en Italia, ¿no? No hay que olvidar que Paganini era guitarrista, aparte claro, de violinista. ¿Qué aprendiste ahí en Italia? Pues, francamente, lo más remarcable de esa experiencia fue encontrar guitarristas italianos que tocaban la música italiana como lo podrían tocar solamente los italianos. En ese momento me hice la pregunta cómo un mexicano podría tocar el repertorio mexicano y qué repertorio es el repertorio que le correspondería a los intérpretes mexicanos. Y es en ese sentido que se desarrolla una reflexión en torno a la manera en la que nosotros abordamos la guitarra, una idea que comparto con Rodrigo Toro, con la cual hemos discutido mucho. Y es el asunto de las maneras de interpretación, de afrontar la interpretación que se hace en México y en Latinoamérica. ¿Hay diferencias entre los instrumentos, la guitarra española y la italiana, o no? Es más o menos. En realidad, en principio es el mismo, básicamente es el mismo. Sin embargo, la manera de tocar, hoy mismo podemos decir que hay una escuela de guitarra en Italia, hay una manera muy particular de guitarra en España, hay otras maneras de tocar en Francia, en fin. Yo creo que cada país tiene una manera de asimilar el instrumento y utilizarlo de acuerdo a sus tradiciones y sus costumbres populares. Aparte de musicólogo, eres creador también, eres compositor. Incluso has llegado a hacer un seminario en el GRM, el Grupo de Investigaciones Musicales, en la Casa de la Radio, donde estábamos antes nosotros. Tuvimos un seminario de análisis de creación de música electroacústica. Actualmente me he dedicado más a la música por medios electrónicos. Sobre todo aplicado en el área del teatro y el cine, en algunos proyectos experimentales en París y en México. Y en efecto, la experiencia en el GRM fue interesante porque fue ahí donde nació la música electroacústica. Fue en la radio donde se empezaron a hacer las primeras investigaciones en aspectos tecnológicos, desarrollo de sonoridades, experimentación, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de volver a tus orígenes, ¿no? Quizás al rock. Completamente. Y paradójicamente, en el proyecto de doctorado al cual comienzo este año, es sobre la guitarra eléctrica en la música contemporánea. Volviendo al concierto-conferencia del miércoles, ¿cuáles son los temas que vais a abordar? ¿El barroco en la música actual? Ok, el barroco, el proyecto es un proyecto que hacemos en colaboración con Augusto Tech, guitarrista, que está aquí con nosotros, excelente, del sur de México, que actualmente vive en Alemania.
Y la idea es tomar el concepto de barroco musical, que es un concepto muy tratado por Alejo Carpentier, para explicar una manera propia de los pueblos latinoamericanos de expresarse en el arte, en la interpretación y también de percibir el arte. Es en este sentido que nosotros decidimos escoger un repertorio particular, en ese caso Cuba, y de un periodo muy particular que es el periodo de la Revolución, después de la Revolución, donde compositores proponían todo tipo de lenguajes musicales, todo tipo de técnicas, con aproximaciones muy diversas, desde los aspectos pedagógicos, desde exploración del instrumento, en fin, es una suerte de heterogeneidad de lenguajes musicales que conviven y que explican el concepto de barroco musical, del cual Alejo Carpentier hacía uso. Entonces la idea es esa, es guiar al público a través de extractos musicales que Usotec va a tocar en vivo, guiar al público a esos lenguajes y comprender que de toda esa heterogeneidad hay una unidad identitaria. No se puede evitar ser barroco siendo latino, ¿no? De algún modo, no. Nosotros mismos como colectivo somos en cierto modo un barroquismo. Cada quien tiene... Me dirijo ahora a Augusto Tec, guitarrista, pero que también fue bajista y has estudiado incluso contrabajo, ¿no? El contrabajo en el fondo es una guitarra gigante, que se acaricia a veces, pero no siempre. Esos fueron los orígenes. Sí, yo en algún momento tuve la disyuntiva, ¿no? Mi corazón pertenecía a la guitarra y al contrabajo, ¿no? Y al bajo eléctrico. En algún momento tuve que decidirme por un instrumento para enfocarme. Sí, por supuesto, yo aún en algún momento toco el bajo eléctrico, ¿no? O sea, porque también doy clases. Vienes del rock también, como por supuesto, eso, por supuesto. Mis primeros pasos en la música fueron siendo bajista de bandas de rock en mi ciudad natal, en Mérida. Volviendo a este concierto, ¿cuál va a ser el programa, si me permites? Bueno, yo voy a tocar los preludios epigramáticos como la obra central de Leo Brauer. Creo que Leo Brauer es el guitarrista, el compositor cubano por excelencia en la guitarra. Y bueno, además de algunos ejemplos que se van a presentar durante el transcurso de la conferencia, ejemplos musicales de diversos autores. Mezclados con las palabras de Iván Navarro. Exactamente. ¿Vas a tocar también, Iván? No, en esta ocasión mi posición es de musicólogo. Le dejaré la tarea a los guitarristas. Y para cerrar este miniciclo de conciertos dedicado a la guitarra latinoamericana, el jueves 29 va a tener lugar un concierto del guitarrista Rodrigo Toro en la Casa de Argentina de la Cita Internacional, quien también ha tenido la amabilidad de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Un concierto de un guitarrista mexicano en la Casa de Argentina es un verdadero hito histórico, ¿no? Sí, yo estoy muy emparentado con Argentina. Durante mis estudios de la universidad pude viajar a estudiar a Argentina y relacionarme un poco más con el repertorio, con la música folclórica argentina y con la música académica, entre las cuales no existe una frontera muy definida. Están muy hiladas. Tenemos ejemplos como Piazzolla. En el concierto vas a tocar compositores argentinos. Sí, voy a tocar compositores argentinos, a Alberto Ginastera, también a Atahualpa Yupanqui. También voy a tocar música chilena de Juan Antonio Sánchez, que es un compositor joven, muy prolífico. Música de Carlos Chávez y música también del uruguayo Abel Carlevaro. ¿El rock para ti es algo extraño o también vienes del mundo del rock? No es extraño para nada. También tengo un afluente en la guitarra eléctrica, pero creo que justamente la heterogeneidad del grupo es, como hemos dicho, nuestros orígenes diversos, y yo me identifico un poco más con la canción latinoamericana de protesta de los 70s. Esa fue la influencia que yo tuve principalmente para la guitarra, que de ahí vienen de esa tradición, como bueno, de los guitarristas de Citarrosa, por ejemplo. Eso es lo primero que yo escuché, y que de alguna manera tiene un anudamiento muy directo con la guitarra clásica, porque estos estilos, al menos sureños, o si indagamos un poco más en los estilos de la guitarra popular mexicana, pues tienen una resonancia, a mi parecer, muy directa sobre la guitarra clásica. O sea, la guitarra clásica es como un resultado... Bueno, la guitarra clásica, que a mí me gusta matizar siempre esto, que yo le llamo guitarra mestiza en su faceta latinoamericana. Entonces, se nutre definitivamente de estas músicas. Y como decía Iván, cada vez más en la música contemporánea la guitarra eléctrica tiene un papel más importante, ¿no? Afortunadamente, creo yo.
La guitarra en sí, la guitarra acústica en sí tiene mucho que dar, una sonoridad muy rica, pero creo que la guitarra eléctrica tiene muchas más posibilidades, ¿no? Otras posibilidades. Me dirijo a Iván Navarro. Cuéntanos, ¿debéis mucho, este proyecto lo debéis mucho a la UNAM también, a la Universidad Nacional de México? Sí, tuvimos un apoyo muy importante de la Universidad Nacional Autónoma de Te he México. llamado Navarro, perdón, Iván. Adriano, naturalmente. Sí, me puedes llamar como quieras. Por Dios. Mi nombre... ok. Sí, tuvimos un apoyo muy importante de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya sede está en Pierre y Marie Curie. Ellos tienen un fuerte interés en promover la cultura mexicana en Francia, a través de sus artistas, a través de sus investigadores, a través de una serie de eventos que ellos organizan, de los cuales son ¿cómo se dice? Apoyan en muchos sentidos. Y por otro lado tuvimos el apoyo de la Casa de Argentina, ciertamente, como lo acabas de mencionar. La Casa de Argentina es un lugar que nos ha abierto las puertas para nuestro interés, que es el de explorar los repertorios de la música latinoamericana. Hemos estado hablando de guitarra durante casi 20 minutos, pero me gustaría quizás escuchar la guitarra. Quizás Rodrigo Toro ha traído su propia guitarra. Fantástico. ¿Qué nos vas a ofrecer para cerrar este pequeño programa? Del mexicano Carlos Chávez, la primera de sus 3 piezas para guitarra. Rodrigo Toro. Bravo, Rodrigo Toro, por el maravilloso sonido que nos has traído con tu guitarra. Mucho placer. En fin, muchísimas gracias, Rodrigo Toro, muchísimas gracias, Augusto, muchísimas gracias, Iván, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también dar las gracias a Julien Boileau y a Elena Abril, que han estado, como siempre, detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo también a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.